Ya. Bueno, está en la parte final de mi presentación. Y bueno, hace como 8 años más o menos estamos trabajando, yo soy director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, que tiene mucho que ver con esto desde el punto de vista académico, con el estudio de sistemas complejos. Y la sociedad es uno de los 3 famosos sistemas complejos de estudio. La mente es otro y la vida es el tercero. Y bueno, llevamos como 8 años estudiando en base a una tesis de mi padre, o hipótesis, ¿ya? Que tiene que ver con que los grandes problemas que se viven en las sociedades actuales tiene que ver con la crisis de las instituciones y de las estructuras y procesos que caracterizan a la civilización moderna, ¿ya? Civilización moderna, es decir, lo que partió en el siglo XVIII, más o menos, hasta ahora. O sea que tiene que ver con el origen de los partidos políticos, con el origen de los estados-nación, con el origen del cientificismo, del materialismo, todas esas cosas en las que uno vive en la actualidad que partieron en un momento. Antes no era así, pues antes no existían los partidos políticos, antes los que gobernaban eran los hijos de los reyes y de los nobles anteriores. Cambió la cosa, cambió todo ahí en esa época. Y se inventó el capitalismo, se inventó el cientificismo, los partidos, los estados-nación, en fin. Y que esa es la escala en la cual se requiere proponer alternativas para solucionar los problemas actuales, ¿ya? O sea, cada cosa tiene su escala. Y bueno, yo ahí les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, y en ese proceso yo me estuve dedicando a proponer una especie de alternativa, de modelo propositivo en distintas dimensiones que le llamamos solidarismo, y que me han ayudado muchos amigos, colegas y familiares también, ¿eh? Mi padre, sin duda, hermanos, en fin. Y bueno, y con el estallido social, en realidad nosotros estábamos tranquilamente pensando, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esta civilización? Y el modelo y esas cosas. Y el estallido social cambió la situación de calma, ya no era calmado, porque resulta que era posible, o da la impresión, así como varios dijeron al principio, estoy buscando la charla, que da la impresión de que estamos en un momento histórico en que se podrían realizar cambios de verdad de esa escala, incluso más grande, postulo yo, y no puedo pillar el video. Y entonces el estallido social a mí me dedicó, dije ya, entonces este tema que llevamos tranquilamente estudiando 8 años, ahora me voy a dedicar exclusivamente prácticamente a eso, así que llevo como un año, un poquito más, dedicado casi solo al solidarismo, por la importancia que tiene. Y nada, pues encantado de estar acá, conocí a la JO, conocí el movimiento de ustedes, me encanta la gente que está asociada, tiene mucho en común, en fin. Así que parto nomás, ¿ya? Para no darle más vueltas. Voy a presentar, voy a gastar un poco como la mitad del tiempo en hablar un poquito del solidarismo y la segunda parte más del urbanismo, como para que nos concentremos en un tema que yo creo que de las patas, es como yo le decía a la juez, como uno de los proyectos estrella del solidarismo. Una propuesta concreta que va muy al callo para muchos de los temas que se tratan en el solidarismo. Ya, pero primero partamos con el solidarismo. Uno de los motores fundamentales de todo esto, del solidarismo, tiene que ver con un análisis de Gramsci, que es parte también de los desarrollos de mi padre, que están ahí en el contexto, que analiza Gramsci, Antonio Gramsci analiza muchos movimientos sociales en la historia humana, y llega a la conclusión de que todos los cambios sociales, cuando están empujados por movimientos populares, o sea, todos los movimientos populares, digámoslo así, de cambio, ¿ya? Que típicamente funcionan esencialmente como una oposición o una lucha o una confrontación con el Estado, es decir, con lo que podríamos llamar clase política, incluyendo previo a los partidos políticos. La clase política pueden haber sido los reyes, los nobles, ya los emperadores más antiguos, que eran incluso medio reyes, o sea, medio dioses, pero en el fondo es el Estado. Y que los movimientos populares, uno tras otro, cuando no van acompañados de un modelo,
¿ya? De una estructura de un sistema conceptual intelectual complejo, son o vencidos o absorbidos o cooptados por alguna parte de la clase política. Y muestra distintos ejemplos en la historia, y que los ejemplos exitosos de cambio, o sea, y particularmente el de la civilización moderna, el que da origen a la civilización moderna, que en el fondo estuvo acompañado sin duda de un movimiento popular, y de muchos movimientos populares, ¿cierto? Particularmente la Revolución Francesa como la más famosa, pero desde harto antes de la Revolución Francesa estuvieron un montón de intelectuales preparando, ya pensando cómo iba a ser ese otro mundo después de la Revolución, después cuando cambiamos. ¿Ya? Y estaba Rousseau, Hobbes, Condorcet, Montesquieu, D'Alembert, Diderot, todos los famosos ilustrados, y se contaban, no era un movimiento solamente intelectual, era un movimiento político que quería cambiar las cosas. Estaban chatos de la nobleza y de los reyes y de los clérigos, y querían cambiar las cosas, y armaron todo un framework. Veo un poquito cortada la imagen, ¿cómo está? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Más o menos. O sea, es que me voy a mover un poquito entonces. Ya, pero igual voy hablando mientras me muevo. Bueno, entonces la cuestión es que se necesita, bueno, y Gramsci es bien explícito y muestra, y les voy a mostrar algunos ejemplos también que muestran que esencialmente la cosa es bien así, o sea, que en la historia cuando ha habido un cambio ha sido porque se dan un conjunto de circunstancias, y una de las circunstancias clave es la existencia de una propuesta intelectualmente elaborada, que constituida por un sistema complejo, conceptual complejo. ¿Ya? Los ilustrados inventaron el contrato social, ¿ya? De que en el fondo el poder no venía de Dios a los reyes, sino que el poder viene del pueblo, porque se hizo un contrato, un invento. Nunca ocurrió ese famoso contrato, pero inventaron una teoría y dijeron que los poderes del Estado tenían que tener 3 poderes del Estado, inventaron todo un framework, ¿ya? Entonces, la idea es que hay que hacer eso, de eso se trata. ¿Y por qué? La explicación Gramsci no la da tanto, pero para mí es más o menos evidente desde el mundo en donde yo trabajo, es que los sistemas complejos son sistemas que no pueden cambiar de forma aleatoria, ¿ya? O sea, una cosa que uno aprende en biología evolutiva es que si tú le pegáis a un sistema complejo de forma aleatoria, lo más probable es que lo eche a perder. O sea, si uno agarra una tele, y le pega, a veces se arregla, pero la mayor parte de las veces se echa a perder, porque hay muchas formas de echar a perder las cosas y hay pocas formas de mejorarlas. Entonces los sistemas complejos, no, si uno los golpea, lo más probable es, al azar, lo va a empeorar. Bueno, y en la historia, y el otro ejemplo que me gusta usar, o sea, que también es parte, digamos, en el fondo de Gramsci, pero lo pongo con ejemplos más recientes, porque Gramsci no estaba vivo en esa época, es que incluso los cambios sociales que han sido guiados por cambios a nivel de fuerza, ¿ya? Como Fidel Castro en Cuba, Pinochet en Chile, Chávez en Venezuela, son cambios que también, aunque se hayan llevado no en base a un proyecto intelectual, cuando tuvieron el poder, tuvieron que aplicar algún modelo intelectual. ¿Ya? O sea, Fidel Castro no era marxista cuando llegó al poder en Cuba. Él estaba en contra de Batista y del imperialismo estadounidense. Pinochet no era neoliberal cuando tuvo el poder. Él cuando tuvo el poder, bueno, dijo, ¿y qué hago? Eso les pasa a todos. A Chávez también. Chávez no era socialista del siglo XXI. Eso fue 6 años después de que tuvo el poder. Y en esa época, justamente, en esos primeros 6 años, estuvo mi padre como asesor del Banco Central, porque dentro del chavismo habían 2 escuelas, una más solidarista, más pro cooperativa, desarrollo local y todo eso, y otra más socialista, y después terminó ganando la socialista, pero se demoraba, ¿ya? Porque los políticos, los dictadores no son intelectuales, pues, y se necesita un modelo para hacer las cosas. Y lo mismo pasó con la crisis de 1929 a nivel mundial, que en realidad se vieron en una crisis enorme, porque los bancos no pudieron responder ante la gente que quería sacar su plata del banco, y generó una crisis mundial enorme. ¿Y qué es lo que hicieron los distintos países? Abrazaron el keynesianismo. ¿Y qué era el keynesianismo? Era la única teoría que había en la época razonable para enfrentar el problema. Entonces, al final lo que se necesita siempre es una teoría. Entonces,
si no conducimos este estallido social 1.0, 2.0, 3.0, que se viene muy poderoso, lo que pasa, dice Gramsci, es que si uno no los conduce con una alternativa intelectual bien elaborada, son o absorbidos o reprimidos y aplastados a la fuerza, o son cooptados, ¿ya?, por alguna subparte de la clase política. Bueno, entonces, ese es como el objetivo, es súper gigante, y así de gigante, como que quiero mostrar más o menos el espectro de lo gigante que es, ¿ya? No en el sentido de que esté todo terminado, sino que esto es un programa de investigación, le llamarían los filósofos de la ciencia, pero que está bastante avanzado. Y está bastante avanzado no porque estos 8 años yo he hecho tantas cosas, sino porque en estos 8 años he estado sintetizando trabajo de mucha gente y de tradiciones enormes. O sea, la economía solidaria ya es una cosa gigante, el cooperativismo es otra cosa gigante, hay muchos elementos gigantes que están acá, pero que no se habían, creo yo, convertido en un bloque, en una fuerza política, ¿ya? Incluso en algunas de las charlas que tengo ahí en la playlist del solidarismo, está la charla de Mario Radrigán, por ejemplo, que es como el máximo experto en cooperativismo en Chile, y justamente ahí analiza por qué el cooperativismo, que tiene 150 años, nunca se ha convertido en un modelo de desarrollo para los países, ¿ya? Y analiza bastante tema, y justamente el solidarismo tiene que ver con eso, con sintetizar, ¿ya? Y, ¿cómo se diría? Cuajar, había una palabra que tenía, pero esto y convertirlo en una fuerza política concreta, con un diseño multidimensional. Ya, pues, y la dimensionalidad, o sea, el punto uno entonces que todo esto, como el espíritu fundamental, tiene que ver con que los problemas que estamos enfrentando son muy complejos y que el sistema en el cual estamos enfocados, pensando cambiarlo, es un sistema complejo, muy complejo. Pero en las ciencias de la complejidad, justamente, al saber que hay complejidad también se sabe que se necesita comprimir esa complejidad, ¿ya? De hecho, Chaitin, uno de los grandes científicos de la complejidad, dice que comprender es comprimir, que para comprender justamente lo complejo se necesita obviamente compresiones, ¿ya? Y dentro de estas compresiones implica un cambio social estructural, 3 dimensiones al menos, ¿ya? La dimensión económica, la política y la cultural, ¿ya?, que le llamo también antropológica. Hay más, ya en algún momento, estas son las 3 dimensiones que mi padre ha estado siempre, le llama como los 3 pilares de la civilización moderna. Yo en un momento, por ejemplo, criticaba que le faltaba la vida cotidiana, el amor, la familia, esas cosas así, pero en realidad ahora ya lo considero como parte de lo cultural antropológico, para ordenar un poco, porque uno necesita ordenar también estas cosas. A nivel de temporalidad, están los modelos, ya que cambian aproximadamente cada 50 años. Ya los modelos típicamente macroeconómicos son los que más o menos uno entiende cuando se habla del modelo neoliberal o del modelo desarrollista. Las civilizaciones cambian como cada 500 años y las eras cambian como cada 5.000 años. Hice una charla sobre eso. En el fondo mostrando que los problemas que tenemos en la actualidad tienen distintos orígenes y distintas escalas, ¿ya? O sea, el patriarcado no se originó con el capitalismo, por ejemplo. El capitalismo tiene 500 años, el patriarcado tiene 5.000 por lo menos. Entonces lo que se originó hace 5.000 años, y el neoliberalismo es de 50 años atrás, no es de 500 años atrás. Entonces, entendiendo bien la escala de tiempo en donde surgen y por lo tanto cuánto tiempo llevan dominando parte importante de la cultura planetaria, uno afronta el problema en la escala que le corresponde, ¿ya? Y eso tiene hartas ventajas a nivel analítico y práctico. Y por último, entonces la idea es abarcar las dimensionalidades económicas, políticas y cultural, las temporalidades, modelo, civilización, era, que son como los 3, creo yo, grandes tipos de cambio estructural que se dan en las sociedades, y distintos niveles de organización, desde la vida personal, la vida comunitaria, ¿ya?, llamémosle el barrio, la empresa, la familia, el nivel estatal local, que es en Chile acá la municipalidad, y el estatal central, donde está el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas.
¿Qué significa esto? Que el solidarismo tiene como deber, el proyecto es plantear una guía o una orientación o un diseño para cada uno de estos niveles, ¿ya? Tanto para la vía personal como para la comunitaria, para la estatal, para la local, para las municipalidades. Por lo tanto, tiene que haber un solidarismo para alcaldes, solidarismo para diputados, solidarismo para las comunidades, para los condominios, y solidarismo a nivel económico y político y cultural, y solidarismo a nivel modelo, civilización y era, o sea, una cosa gigante, ¿ya? Y además, en ese proceso, obviamente, tiene que abarcar, y lo hace naturalmente, porque con estas tres dimensiones ya uno tiene una enorme cantidad de ámbitos, las temáticas del urbanismo, el feminismo, la infancia, el medio ambiente, los pueblos originarios, la tercera, cuarta edad, la salud mental y física, la desigualdad, los modelos económicos, las drogas recreativas, etc. O sea, un montón de temas que son como temas específicos que, que hay que tratar en sí mismo, pero que en el fondo cada uno de estos problemas se conecta con alguno de los niveles anteriores y con alguna temporalidad anterior y con una dimensionalidad. Por último, esto lleva entonces, estos tres aspectos, digamos, dimensionalidad temporal y nivel de organización, implica ciertas temáticas. El enfoque del solidarismo está en un sistema particular, que es el país. Esto es bien importante, o sea, el sistema complejo de estudio y de modificación es el país, ¿ya? Se entiende que un país está conformado por muchos subsistemas y es parte también de muchos otros sistemas, en un sistema mundial, pero el foco es el país. Y hay varias buenas razones, creo yo, para enfocarse en ese nivel. También es importante que es una síntesis, lo que yo les decía, que es una síntesis de diversas tradiciones intelectuales compactadas, ¿ya? Esa era la palabra que quería decir, compactadas en una fuerza política. O sea, en el fondo hay muchas cosas hace mucho tiempo, y experiencias y teorías y movimientos y protoideologías eh, que están ahí, digamos, que están en todo esto. También está el hecho de que esta complejidad fundamental del sistema social que tiene que ser balanceado con reglas simples, ¿ya? Eso es una cosa importante de las ciencias de la complejidad, que se tiene que poder tener reglas del pulgar, ¿ya? Así como la derecha, cuando piensa en cualquier problema, piensa en que hay que mejorar, aumentar la inversión, y la izquierda, si tiene un problema, una pregunta sobre educación o sobre salud o lo que sea, dice, ya, entonces el Estado tiene que resolverlo, porque es un derecho. Entonces uno dice, ya, es un derecho, entonces el Estado tiene que resolverlo. Eso es como una regla del pulgar. Es una manera de enfrentarse a un problema de forma simple, ¿ya? Para problemas muy diversos. Entonces también es fundamental en el solidarismo tener reglas simples. Y por último, la estrategia de acción transformadora, en la cual como que tal vez más personalmente me la he como jugado y creo que sería más eficiente, más exitosa y más ética, es la política de la persuasión, ¿ya? Que es una forma política que explico ahí en algún momento, pero esencialmente está bien inspirada en Gandhi, Mandela, Martin Luther King y el feminismo. Ya las 3 horas del feminismo, en el fondo, planteo que son muy, muy buenos ejemplos de política de la persuasión, en donde se han logrado grandes avances políticos sin necesariamente haber pasado por partidos políticos, ¿ya? Que en el fondo se toman el poder del Estado y cambian las cosas desde ahí. Bien. Y el resultado, bueno, hay una playlist para darle, hay harto contenido de distintos temas asociados al solidarismo. Estamos armando una página web, tenemos ya un Instagram con varios miles de seguidores, estamos haciendo harto ruido, todo lo que podemos. Y bueno, esta es una de las charlas que les mencionaba, digamos, respecto a los distintos niveles en los cuales hay que pensar para cambiar las cosas. Y este es como un resumen final, que es una locura. Fíjense que arriba están los temas de era, civilización y modelo, y aquí está lo de economía, política y antropología. Y eso que todavía faltan los niveles individual, comunitario, estatal, es una locura. Pero en el fondo lo planteo así como gigante, porque en el fondo el proyecto es gigante. O sea, el tema es que uno no puede proponer tener una propuesta económica que sea políticamente inviable,
o una propuesta política que sea económicamente inviable, o una propuesta económica que sea ecológicamente inviable. ¿Ya? O sea, tienen que estar todos los factores, no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, y eso implica tener el mapa, el panorama general y enfocarse en alguno. Destaco esto último porque hice una charla hace unos poquitos días, que la vamos a subir bien pronto, que es sobre el cientificismo y el filosofismo, como justamente uno de los pilares antropológicos, culturales de la modernidad, y ahí profundicé en ese punto. Y enfatizar que lo que voy a hablar hoy día respecto al urbanismo tiene que ver con este nivel, ¿ya? No es un nivel económico puramente, igual están todos imbricados, pero es un nivel que tiene que ver con la antropología, con la forma de vida, con el diseño de nuestra forma de vida, y con el concepto de bien vivir, ¿ya? Que es un concepto que proviene de los pueblos originarios, pero que en el fondo lo tomamos como forma ejemplar de concepto dentro del solidarismo, como una especie de equivalente al materialismo, ¿ya? En el ámbito de nivel de civilización. Chuta, dice que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Yo por lo menos en un momento no te escuché, pero fue muy cortito. Escucha. Claro, se cortó, pero un par de segundos nomás. Ya. Sí, no, pero fue un No hay ningún segundo. problema, todo bien. Escucha bien. ¿Y si elimino mi video mejor, mi cámara? ¿No? Nunca tanto. Ya. Me avisan si porfis. Entonces, ya. Entonces, en este contexto, y particularmente como los decía, en el fondo esto hay que simplificarlo, hay que estructurarlo. Aquí hay un artículo del 2018 que se llama Hacia un espectro político triangular y la desconcentración del poder. Justamente ahí pongo comprender es comprimir, ¿ya? De Chaitin, en que en el fondo lo que trato de hacer es generar una visualización gráfica de las posibilidades políticas, ¿ya? De lo que se llaman los espectros políticos. Y ahí es donde esencialmente se basa todo el framework del solidarismo, que en el fondo tiene que ver con ver la política mapeada de forma triangular en base a estos tres agentes sociales, ¿ya? El alfa, beta y gamma. El gamma es la élite del organismo regulador, es decir, son los gobernantes y altos funcionarios del Estado. El beta, llamémoslo así, que es la élite económica, ¿no? O nobiliaria, burgueses, aristócratas, ricos, minorías favorecidas, dependiendo de la época. Y alfa es todo el resto, todo el resto de lo que no tenemos ni poder en el organismo regulador, ni gran poder económico, ¿ya? Y esencialmente, ahí lo que muestro es que las distintas teorías de Aristóteles, Hobbes, Marx, Engels, Weber, todas se pueden esencialmente entender como una estructura triangular, ¿ya? Es decir, que el pensamiento político tiene una estructura triangular en su base. No les voy a hablar de todo esto, todas esas cosas están todas explicadas en los videos, en fin. Estamos escribiendo el libro, estoy yo redactándolo. Y digo estamos porque hay mucha gente que ha aportado a esto, ¿ya? Y hay muchas de las cosas que les voy a decir hoy día también que son ideas de distintas personas que han estado colaborando en todas estas conversas y charlas, en fin. Pero simplificadamente, el solidarismo se contrapone al estatismo y al capitalismo, ¿ya? O sea, el estatismo es la ideología, llamémoslo así, que favorece y promueve la acumulación de poder en el Estado. Y el capitalismo es la ideología que favorece y promueve la acumulación de poder en el gran capital privado. Entonces el solidarismo se plantea así de forma simplificada como la ideología que promueve, favorece la distribución, digámoslo así, acumulación de poder en la gran ciudadanía mayoritaria, pero sería como una distribución del poder. Y eso después uno lo puede hilar mucho más fino, pero efectivamente en la práctica choca muy fuertemente con las políticas de izquierda actualmente dominantes, que son estatistas, y con las políticas de derecha dominantes actuales, que son capitalistas. Lo cual no implica que la izquierda sea necesariamente estatista. El anarquismo, por ejemplo, no es estatista, pero el anarquismo no es dominante en la actualidad. Y también hay capitalismo que es más bien microcapitalista, ¿ya? Más pro pyme, por ejemplo, que es muy pro solidarismo también. Entonces yo creo que el solidarismo tiene como una tajada de izquierda y una tajada de derecha también. Tampoco es que sea una anti-izquierda, anti-derecha, pero en el fondo es contrario, más no opuesto necesariamente al estatismo y al capitalismo.
Y bueno, y esto implica tener montones de capas, ¿ya? Este triángulo tiene capas antropológicas, capas ideológicas, capas empresariales. Hay distintos tipos de solidarismo, ya en la clasificación después, cuando el solidarismo sea la norma, nos vamos a pelear entre nosotros, porque van a estar los solidaristas más asociativistas y los más despartidistas, ¿ya? Nos vamos a pelear, pero ¿para qué nos vamos a pelear al tiro? Por último, son subdivisiones. Hay tipos de empresas en todos los ámbitos, ¿ya? Así como los bomberos en Francia son una empresa estatal, y en Dinamarca son mega empresas privadas. En Chile los bomberos son cientos de corporaciones de voluntarios que pagan una cuota y que son financiados por donaciones de las personas y un porcentaje de votos del Estado. Son tres formas de apagar el fuego, ¿ya? Y los tres hacen lo mismo, apagan el fuego al final. Y eso pasa con muchas cosas. Hay muchas formas de economía, hay muchas formas de academia, hay muchas formas de tener un sistema operativo, ¿ya? El Linux es un sistema operativo muy distinto a Windows, y está el sistema operativo de los chinos, que es el Killing, que es estatal, y son tres sistemas operativos, y uno es estatal, el otro del gran capital privado, y otro es solidarista, resultado de la acción voluntaria de miles de geek ñoños que aportan a esta cosa. En fin, entonces esto muestra que esencialmente hay tres formas de hacer las cosas para todo. Hay tres antropologías, hay tres economía, hay tres todo. Y el solidarismo además no plantea que esto tenga que ser monolítico, ya es pluralista la propuesta, no es que tenga que acabarse las empresas estatales ni las grandes empresas, sino que en el fondo el diagnóstico solidarista es que hay un exceso, hay una hipertrofia de poder en el Estado, particularmente en los partidos políticos, que son los que controlan el Estado, y en el gran capital privado, y que lo que hay que hacer es tirar esta cosa mucho más hacia la esquina del triángulo de la ciudadanía mayoritaria. Ya, eso como un resumen. Y empezando un poquito a acercarme al tema del urbanismo, ya de todo eso, cada cosa uno se tiene que meter en cada una de las variables, pero para acercarme un poquito más al tema, la propuesta urbanista, ya que estamos como desarrollando, y me encantaría saber también la opinión y todos sus comentarios, tiene que ver con, punto uno, con esto, con el hecho de que si comparamos, aquí tenemos de hecho dibujados, son 60 individuos, ya para que no digan que uno hace trampa con los gráficos, en una gran empresa, distribuidos en pymes y distribuidos en empresas asociativas. ¿Ya? Empresas asociativas me refiero a las cooperativas, las empresas de autogestión, de economía solidaria, empresas de trabajadores, ¿ya? Que es todo un tipo de economía muy, muy poderosa, ¿ya? Al cual me voy a referir un poquito más adelante, cortito. Y están las pymes en un intermedio, que son como el microcapitalismo, es un capitalismo pero más de pequeña escala, y están las grandes empresas. Lo interesante es que el nivel de autonomía de las personas va aumentando hacia la derecha en este gráfico, y la desigualdad de ingresos va aumentando hacia la izquierda. Y estos dos aspectos, digamos, la desigualdad de ingresos, que es uno de los grandes problemas en el mundo contemporáneo, y la autonomía, que es uno de los principales valores del solidarismo, promueven las empresas que sean más de la derecha. Por ejemplo, estos son papers. No todos los todas las cosas del urbanismo me falta apoyarlo más con paper, porque no alcancé a preparar todo el detalle, pero esto, por ejemplo, es la muestra de que a medida que el tamaño de las empresas aumenta la desigualdad salarial. Acá hay unos papers, por ejemplo, que muestran que a medida que van creciendo las empresas, los sueldos de los altos funcionarios suben, como el color rojito, y el sueldo de los funcionarios de más bajo ingreso se quedan ahí. Es bien impresionante. O sea, el tamaño de la empresa lo que hace es elevar de una forma mucho más exagerada los sueldos de los que ganan más. Entonces, claramente el tamaño de una empresa genera mayor desigualdad por el mero hecho de ser más grande. O sea, una cosa netamente de escala. La autonomía también, bueno, eso es bastante fácil de entender, ¿cierto? Una cooperativa significa que todos los miembros de la cooperativa son socios, y por lo tanto las utilidades se reparten entre los socios según su aporte. En fin, o sea, una de las grandes gracias de las empresas asociativas es que se adquiere mayor autonomía.
Y solamente para aprovechar de comentarles, la idea de la autonomía es muy fuerte, muy importante en esto también, y hay una tradición sobre esto, está el autonomismo, ¿ya? De autonomía no solamente a nivel individual y comunitario y empresarial, sino también a nivel de sector, es decir, que las distintas instituciones y empresas del sector solidario se logren volver autónomas respecto a los otros circuitos, a los otros sectores. Y por último, la autonomía nacional, ¿ya? Que es una cosa bien importante, que tiene que ver con la deuda externa a nivel ya macroeconómico y de nivel país, que la deuda externa es uno de los grandes problemas que ha tenido la historia de Latinoamérica y que ya estamos empezando a tenerlo nosotros de nuevo, y que a mí me gusta mucho. A mí me alegan mis amigos cuando nombro a Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos fue el que propuso así como poner una cota al endeudamiento, que fue una súper buena idea, me parece a mí, que hasta se podría poner en la Constitución, creo yo. ¿Por qué? Porque los países cuando se endeudan, ya ahí lo tengo bien descrito en una charla, se vuelven enormemente dependientes de los grandes capitales nacionales e internacionales, ¿ya? Porque los estados piden plata a los ricos, a los bancos chilenos y a los bancos extranjeros. Y eso, bueno, en fin, si uno se pone a ver ejemplos de lo que significaba ese gigante, ¿ya? O sea, en el fondo la deuda externa es realmente, bueno, y aquí pongo un ejemplo del sexto presidente de Estados Unidos que dice una frase muy interesante. Dice, hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. ¿Ya? Entonces, tiene que ver todo esto, en el fondo lo que quiero decir es que esto es multiescala. Hay valores, el valor de la autonomía es un valor que que es transversal al individuo, a las comunidades, a los sectores y a las naciones, a los países como tal. Y el tercer factor importante es el tema de nuestra historia como especie, ¿ya? Que le puse así, solidarismo, escala humana y paleolítico, ¿ya? Estoy resumiendo, todas estas cosas están mucho más desplegadas en distintas charlas, ya, pero estoy tratando de hacer una síntesis de lo anterior. Que esencialmente lo que importa en esto es que pensemos que nosotros como especie humana, ¿ya? Homo sapiens, incluso hay otras especies que son humanas también, pues, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo habilis, todo eso igual eran humanos, ¿eh? Hablaban, conversaban, hacían fuego, tiraban flechas, lanzas, ya eran humanos. Pero bueno, como especie mínimo, nosotros tenemos 300.000 años de historia. 300.000 años de historia. ¿Ya? Es bien importante los números. 300.000. Solo de Homo sapiens, modernos. ¿Ya? Y toda esa vida vivimos en lo que se puede llamar el modo de vida paleolítico. Es decir, vivíamos en tribus, cazadoras-recolectoras, nómades, ¿ya? Que según algunos estudios proponen como tamaño, digamos, promedio 150 personas, que se llama el número de Dunbar. Y estamos hablando del 99% de nuestra historia como especie. O sea, toda nuestra evolución biológica, todo lo que nos distingue de un chimpancé, y somos bien distintos a un chimpancé, ¿ya? Morfológicamente, cerebralmente, conductualmente, fisiológicamente. Todas esas diferencias evolutivas, yo estoy hablando de biología evolutiva incluso, provienen de una evolución que surgió mientras los humanos, e incluso o sea, no sé, Australopithecus también, ya vivíamos en tribus, en grupos pequeños, ¿ya? De gente que vivía de forma esencialmente cooperativa, solidaria. Y esto lo digo porque está la antropología y la académica y la arqueología claramente de acuerdo con esto. O sea, no es nada, digamos, soñado, es simplemente el resultado del conocimiento científico. Y por lo tanto nuestra vida, esencialmente, toda nuestra fisiología, nuestro cerebro está programado, si es que hay algo así como una programación cerebral, hay gente que piensa que somos 100% culturales, ya entonces ahí, bueno, no importa mucho, pero si hubiera algo biológico en nosotros, hubiera algo en nuestro cerebro que tuviera algún aspecto evolucionado biológicamente, claramente evolucionó en un contexto de relaciones de vida comunitaria, pequeña, ¿ya? Y esencialmente solidaria, sin patriarcado, ¿ya? Sin clases sociales, en fin. Y hasta que surge la era neolítica, cuando empieza a haber sedentarismo y surgen tribus agrícolas ganaderas, que siguen siendo tribus y siguen siendo de tamaños pequeños, un poquito más grandes, pero siguen siendo esencialmente la vida humana
entre personas conocidas. ¿Ya? O sea, toda nuestra historia humana prácticamente, nosotros estamos acostumbrados a vivir en grupos pequeños de personas conocidas, con relaciones solidarias. Y es bien importante este gráfico porque muestra que, claro, uno dice, no, la era neolítica comienza hace 12.000 años, ¿eh? Esto es antes del presente, 12.000 años antes del presente y esto es antes de Cristo, pero ya cada vez más se usa antes del presente. Claro, aquí surge la primera registro de neolítico en el mundo, ¿ya? Por ahí por Mesopotamia, etcétera, pero de ahí a que se propague por la Tierra, por el planeta, es muy lento, ¿ya? Y después dicen, no, si los estados surgieron hace 5.000 años, también en Mesopotamia, todo partió ahí, por ahí, entre Egipto, en esa zona. Y también partieron, pero lentito, lentito. O sea, esencialmente toda nuestra historia ha sido esencialmente paleolítica y neolítica, ¿ya? Y particularmente Latinoamérica, con mayor razón aún. O sea, Latinoamérica vivimos, o sea, más bien el cono sur, ¿ya? Y aquí yo quiero, a mí me gusta mucho usar el concepto de cono sur, porque el cono sur es como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Esa es entonces lo interesante es que ahí no quedan los incas, ni menos los aztecas. Entonces, como categoría a mí me gusta, porque en el fondo digo, mira, todo el cono sur vivíamos en el Paleolítico y con un poquito de Neolítico, hasta hace 500 años, ¿ya? Que recién empezaron a llegar los estados, ¿ya? La estructura estatal, esta estructura triangular, ¿cachai? Voy contando ahí, en el fondo lo que muestro es que, ya esto es importante también, bueno, tiene que ver con el perro, el gato y la paloma, porque justo son las especies que criamos en esos contextos. Y en el fondo, la distinción entre los que tienen más y los que no tienen más surge justamente cuando surge el sedentarismo, ¿ya? Porque en un mundo nómade no se puede acumular riqueza, o sea, lo que más podáis cargar, digamos, y que no se te pudra, porque las cosas se pudren. Entonces, la riqueza, el hecho de que hayan ricos, o sea, el beta aparece en esta era, y el gamma aparece en esta otra era. Son 3 eras distintas, y por eso también hablo de que hay cambios de era, ¿ya? Y yo creo que hay problemas en los cuales nos encontramos que tienen que ver con el hecho de que hayamos entrado a un mundo con un modo de vida estatal, ¿ya? No digo que tengamos que volver al modo de vida tribal, pero digo, hay que reconocer que este paso fue fundamental, ¿ya? Y que justamente el que termina de crear el último elemento clave de esta historia del triangulito, y que de hecho se mantuvo en asociación, gamma con beta, por mucho tiempo, hasta la fecha, ¿ya? ¿Para qué hablar de la baja de multa a Ponce Lerú por parte del Servicio de Impuesto Interno del Estado? Uno dice, mira qué interesante, suena como ahí un beta gamma juntitos. Bueno, y lo interesante además es que en el cono sur, en el fondo, nosotros, ya nuestra cultura, más allá de si le ponemos un lado más biologicista o no, nuestra cultura, ya sea o no parte de nuestros genes o sea simplemente herencia cultural, proviene desde hace muy poquitos años, ya, de una cultura indígena. Y hay indígenas todavía, y los mapuches están ahí resistiendo con la última colita de vida paleolítica y neolítica, porque no quieren una vida estatal, ¿ya? Que para mí eso es como un gran lujo. ¿Por qué? Porque en el fondo el solidarismo justamente tiene que ver con una reconciliación con nuestra vida que caracterizó el 99% de nuestra historia como especie, que es la vida tribal. Entonces el hecho de que hayan de hecho pueblos que nos pueden todavía enseñar cosas sobre eso tiene mucho, mucho valor. No porque la idea sea volver a una, o más que volver, uno no dice por qué volver, si los mapuches están tan vivos como nosotros. No es porque tengamos que cambiar de modo de vida, ¿ya? Sino porque ese modo de vida tiene mucho que ver con las cosas que nos están aquejando en la actualidad. Ya, y eso era para contarle más o menos. Mira, imagínense que hace 1000 años nomás, esto es un dato ñoño, pero piensen que hace 1000 años, estos son los estados, ¿ya? Solamente había estados en esta zona, ¿ya? Todo lo que está en amarillo éramos cazadores-recolectores, y en la parte verde era un poquito de sociedad agrícola simple, y aquí ya estaban empezando ahí los que iban a terminar siendo los incas y después los aztecas por allá, ¿ya? Que eran estados, y como estados, excepto porque Ryan Eisler, una intelectual muy bacán, propone que no necesariamente los estados son guerreros y esclavistas, pero bueno, casi todos los estados de la historia han sido guerreros y esclavistas. Bueno, y por eso también les muestro algunos de los también
posteos que hemos hecho en el último tiempo. Por ejemplo, este es un posteo que hicimos para el 18 de octubre, en que justamente decimos dignidad es bien vivir, ¿ya? Fíjense que el concepto de dignidad está a la base de todo este movimiento, y el concepto de dignidad no se ha definido. ¿A qué se nos referimos? Uno puede decir, pero si dignidad es tener 2 autos y cadenas de oro, ¿cierto? Uno puede decir que dignidad es cualquier cosa, pero resulta que los pueblos indígenas, como resistencia a la invasión europea, inventaron justamente este concepto y lo acuñaron en distintos lenguajes, ¿ya? En Mapudungún se dice Kumemogen, los Aymara dicen Sumac Causay, los guaraníes de la zona del Paraguay, Alín, este es del Quechua, Alín, Hawái, y los guaraníes le dicen Teco Cabi y Teco Pora. Y justamente refiere al modo de vida paleolítico, ¿ya? Es decir, la vida tranquila, con tiempo libre, que es la vida que los antropólogos describen de cómo viven el mundo tribal que se ha conocido, digamos, que ha quedado registro, y también el arqueológico. Un modo de vida con mucho tiempo libre, con una vida comunitaria, con una relación armoniosa con la naturaleza. Y también, por ejemplo, respecto al 25 de octubre, el Día de la Raza, como le llaman, también aprendiendo, ¿qué podemos aprender, por ejemplo, de nuestro pueblo mapuche, que es parte de nuestra cultura? De que somos gente de nuestra tierra. Y uno dice, bueno, eso es lo literal de su nombre, mapuche. Pero estudiando sobre justamente esta cultura, particularmente por la influencia de Elikure Chihuailaf, que ha estado, no sé si lo conocen, pero es un maravilloso poeta y profesor, enseñador de la cultura mapuche. Y justamente lo que quiero hablar a nivel urbano tiene mucha inspiración con esto, con el hecho de que en el fondo el mensaje que podríamos nosotros adquirir en la actualidad a nivel urbano, en la urbe, es ser gente de nuestra tierra. ¿Y qué es ser gente de nuestra tierra? Bueno, gente de donde yo vivo, de los arbolitos que están al frente de mi casa, de los pajaritos que anden por aquí, de la gente que anda por aquí, del entorno cercano, exactamente la tierra en donde habito. Y bueno, para el 25 de noviembre también, respecto que es el Día por la no violencia hacia las mujeres, también la reconexión con las sociedades prepatriarcales, en donde también hay mucho análisis antropológico que muestra que el patriarcado es un invento también de esta nueva era, ya, de la estatal, no era característico del periodismo, al contrario. Y bueno, y el estallido social y todo eso es cosa de ir a la Alameda, los que están aquí en Santiago, pero bueno, la bandera mapuche y de los pueblos originarios ha estado constantemente presente. Y eso, en fin, y también, bueno, hay otros posteos que estamos haciendo respecto a los modelos empresariales, a las cooperativas. Lynn Margulis, una gran pensadora que justamente se contrapone en la biología evolutiva a Darwin, que en el fondo critica ese énfasis de Darwin en la competencia y en la violencia y en todo eso, que en realidad sería un error. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo trabajo en biología evolutiva y me dedico mucho a eso, y encuentro que ella es una de las grandes pensadoras de la biología evolutiva contemporánea, que enfatizan, digamos, otras cosas. Ya. Entonces, vamos al urbanismo. Entonces, bueno, entonces, eso es como para explicar que las propuestas solidaristas todas tienen un trasfondo, ¿ya? O sea, porque yo podría haber planteado, ya mira, el solidarismo, por ejemplo, plantea las ciudades policéntricas. Pero partir con, las ciudades policéntricas no se entiende por qué el solidarismo tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, por eso tenía que darme un poquito todo este tiempo previo. No sé si alguien quiere comentar algo, ¿no? O le damos nomás hasta el final para ver si acaso hablar del urbanismo. Pero bueno, por mientras sigo. Antes de empezar, de nuevo también, es que el urbanismo hay que pensarlo desde un nivel mayor, que es la planificación paisajística. O sea, ya la planificación urbana es un tremendo tema, ¿ya? Y es un desastre en Chile, por lo menos. Pero la planificación urbana no se puede pensar tampoco sin considerar la planificación rural y la planificación silvestre, ¿ya? Hay 3 tipos de paisaje, ya según
los que estudian estos temas, y para tener una planificación y un diseño y un modelo, o como queramos llamarle, se requiere contemplar tanto lo urbano como lo rural y lo silvestre a la vez, ¿ya? O sea, el urbano, no sé si a la vez siempre, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta que lo urbano no es algo que uno dice, bueno, está lo urbano, no, porque cada vez que se cambia un sector rural por un urbano, ¿ya? O un sector silvestre por uno rural, que es una cosa que está pasando constantemente, no sé si hubieron la última propaganda, o sea, la última noticia del mostrador, que es una cosa horrible, ¿ya? Que muestra que CONAF aprobó 1000 y tantos proyectos de cambiar de uso de suelo desde rural, desde silvestre, desde nativo a rural, es decir, a monocultivo, sin, o sea, de hecho contra la ley, de hecho va a quedar un desastre. Pero bueno, entonces lo importante es que en el fondo todo esto hay que pensarlo también de forma sistémica, ¿ya? O sea, que nos concentremos en el urbanismo no significa que no tenemos en cuenta lo rural y lo silvestre, ya que son tres aspectos del paisaje, ¿ya? Y que y la unidad de diseño, creo yo, debería ser la planificación paisajística, ¿ya? A 3 niveles. Y a nivel urbano, entrando en materia, tremenda introducción, está la idea de las ciudades policéntricas. También este es uno de nuestros posteos que estamos ahí promoviendo ideas, ¿ya? Una ciudad, varios centros. Esta idea está siendo defendida por distintos urbanistas desde hace un tiempo. Yo voy a ser muy santiago-céntrico en esta charla porque soy súper santiaguino y a la vez porque es mucho más fácil ver lo que pasa gráficamente en Santiago, pero sería súper bonito hacer este mismo trabajo en otras ciudades grandes, porque esto tiene que ver con las grandes ciudades, ¿ya? Con las grandes urbes. Y lo súper interesante además, que es lo que a donde voy a apuntar al final, es que todos los urbanistas que han ganado voz sobre esta idea, justamente la han ganado por el tema del COVID, por la pandemia. Pero voy a hablar al final sobre eso. Bueno, y esta es la situación para los que vivimos aquí, po. Que así es el metro en la mañana, en las horas peak, así es. Y las micros, así son. Y resulta que, no puse el dato. Bueno, y uno dice, bueno, ¿será casualidad que todo este movimiento partió en el metro? ¿Ya? Lo conecto un poquito con eso y con la crítica hacia el bien vivir. Salieron muchos de este estilo, pancartas de este estilo, o sea, nuestro tema es la salud mental. Fíjense esto, los chilenos no somos flojos, estamos reventados. Eso fue una de las muy interesantes cosas que se dijo, ¿no? De la Fundación Procultura. 3.800 chilenos tienen una enfermedad mental, ¿ya? Y yo creo que eso está un poquito subestimado, y estamos hablando de los que tienen ahora, ¿ya? Sin contar los que tendrán y los que tuvieron. Este es solamente la sintomatología depresiva según estratos socioeconómicos, los deciles, y en todos los niveles los chilenos estamos estresados, ¿ya? Yo creo que Luxic está estresado también, y Piñera, y estamos todos estresados, ¿ya? Hay un poquito menos de estrés y de depresión en las clases más altas, pero poquito, o sea, la forma de vida en la cual estamos metidos. Y bueno, no sé si han visto este documental en Netflix, se lo recomiendo, La teoría sueca del amor, que muestra justamente una crítica muy dura al modelo sueco de forma de vida, que es casi peor que la de acá, yo creo, a nivel humano, de relaciones humanas y de salud mental. Este es un mapeo de las áreas verdes de Santiago, desde 1987 y del 2011, entonces, y fíjense lo que está pasando, o sea, las áreas verdes se están perdiendo, y adivinen en qué zona, más que nada, ¿cierto? En todas las zonas menos las 3 comunas. La obesidad es impresionante. La obesidad en Chile llegó a 3/4 de la población, el sobrepeso, que tiene mucho que ver con el sedentarismo, en fin, el narcotráfico. Un 10% de la población chilena está dominada, 10%, es gigante, por los narcos. Y bueno, Byung-Chul Han, un intelectual muy interesante, describe súper bien esta situación y en el fondo muestra que esto que puse en Chile está pasando en todos lados. Entonces, ¿cuál es el punto? Resulta que
no puse el dato, pero en las comunas, como La Pincoya, las comunas periféricas de Santiago, por ejemplo, el promedio de viaje, ida y vuelta, promedio, es de 4 horas. 4 horas. Están por ahí, ¿cierto? De repente. Ahí sí, ya. 4 horas de viaje, promedio, para una jornada laboral que en teoría debiera ser de 8 horas. O sea, la mitad del tiempo viajando. ¿Y cómo? Como sardina. Vimos el ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso no es bien vivir. ¿Ya? Eso es el punto clave, no es bien vivir. Ya la jornada laboral es altísima, y cuando la Camila Vallejo propuso una baja de 1 horita diaria de jornada laboral, no se puso de acuerdo ni la izquierda, ni la derecha, ni los sindicatos, nadie. O sea, el hecho de poner el fundamento en el bien vivir es una cuestión súper clave a nivel político. Este es un mapa que muestra el PIB de los distintos sectores de Santiago, comparándolos con Noruega, con Suecia, con Irak, con el Congo. Y el Congo y Irak están en rojo y en naranjo, y son claramente los que están en las zonas no asociadas a la zona de acá, de las 3 comunas, que viven como Noruega o Suecia. Y si uno ve las estaciones de metro, están todas las estaciones de metro, es bien notable. Uno dice, mira, oye, pero ¿qué onda? La estación de metro es una tremenda inversión estatal, y la inversión se está concentrando sin parar en las mismas zonas. ¿Ya? Claro, si es que llega alguna, llega para moverse ahí. ¿Ya? Cada vez que se instala una estación de metro, sube en un 20% el valor de todos los terrenos a un radio muy grande en torno a esa estación, lo cual es un enorme, en el fondo es como un mega bono maravilloso del Estado hacia la ciudadanía de esa zona, ¿cierto? Todos los que tengan alguna propiedad en ese lugar va a subir su riqueza. Y toda la inversión estatal se concentra y se sigue concentrando en las mismas zonas. ¿Cuál es el argumento urbano? Bueno, es que el trabajo está acá. Si es que yo hago un metro de Maipú entre La Cisterna y La Pincoya, no sé, no tiene mucho sentido, porque la gente no viaja en esa dirección. Viaja hacia el centro, viaja hacia Providencia. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que hacer las líneas? Hacia allá. Y el resultado es que es lo que pasa, que se enriquece aún más esa zona, y se concentra aún más la riqueza, y aún más la actividad laboral se concentra en la misma zona, que es esencialmente un mismo centro. Y aquí, para ponerle un poco más de color, aquí están los que ya ustedes vieron, que son las votaciones respecto al apruebo o al rechazo. O sea, fíjense, hoy qué interesante, que parece que la gente que anda en metro votó rechazo. Dice, no, pues. Entonces, bueno, el punto es lo siguiente, es que el argumento, ya, para que la inversión estatal sea con este sentido, es que el centro está ahí. Es decir, la actividad laboral se concentra en un lugar. ¿Y qué es lo que pasa en una ciudad de 8 millones de habitantes, con un solo centro? Es que los tiempos de viaje llegan a promediar 4 horas. Y mientras más crezca la ciudad, más van a promediar los tiempos de viaje. Hecho sardina. Entonces, bueno, esto es como, creo yo, uno de los puntos claves, ¿ya?, que tienen que ver con la posibilidad que como movimiento, como sociedad, cambiemos nuestra forma de vida hacia una forma de vida más cercana al bien vivir. ¿Y cómo hacerlo? Lo interesante de esta propuesta es que no es cara para el Estado, ¿ya? No es una idea que, oye, pero qué bacán sería, pero no tenemos el PIB per cápita, no tenemos la recaudación de Suecia, ¿ya? Voy a tratar de convencerlos de que esto es bien barato, que es más bien una decisión política de distintos niveles. Uno es el tema del tamaño ideal de las ciudades. ¿Ya? Los urbanistas no se han puesto de acuerdo, pero el ideal, por lo que han propuesto, efectivamente hay un cierto ideal, es entre 500.000 habitantes y 1 millón de habitantes. ¿Ya? De hecho, las ciudades más chicas no son tan óptimas tampoco, ¿eh?, porque no pueden tener todos los servicios, etc. Lo interesante es que las comunas de Santiago, las más chicas, tienen 100.000 habitantes y las más grandes tienen 600.000 habitantes. O sea, efectivamente las comunas en Chile ya están organizadas de forma que su tamaño poblacional se ajusta más o menos al ideal de una ciudad.
Entonces lo ideal es que cada comuna sea el equivalente a una ciudad, se organice en términos de ser una ciudad. Y como objetivos simplificados están el objetivo simplificador número 1, ¿ya? Que es como el más estrella de todos, que es la disminución del tiempo de viaje hogar-trabajo. Eso tiene muchos sustentos. En Francia, el alcalde de París ganó, de hecho, la elección con el proyecto de la ciudad en 15 minutos. Es bien interesante eso también, darlo como dato político. La ciudad en 15 minutos, es decir, una ciudad que tú puedas vivir en esa ciudad en bicicleta o caminando, en 15 minutos, ¿ya? Idealmente. ¿Ya? Con el Leandro, no sé si anda por ahí, pero hemos desarrollado esto, parece que tenemos que partir por una ciudad en 30 minutos en Santiago para partir, pero bueno, con un objetivo de disminuir el tiempo de viaje, o sea, no puede ser de las 4 horas. Y hay datos muy, muy claros de la psicología de la felicidad. La psicología de la felicidad es una disciplina que muestra que la distancia entre el tiempo de trabajo y particularmente el uso de bicicleta, ahí para nuestra ciclista curiosa, es uno de los mejores indicadores de felicidad, ¿ya? Los psicólogos miden la felicidad de distintas formas y tratan de correlacionarla con distintas variables, y la bicicleta es como la top one. Y la distancia entre el trabajo y el hogar es como de los top 3. Y eso significa bajar las enfermedades mentales, el sobrepeso, en fin. Objetivo simplificador número 2 es la generalización de la vida de barrio. ¿Ya? Fíjense esta vida de ser gente de nuestra tierra, vida en comunidad. En el fondo, a nivel urbano, lo más parecido a esa vida en comunidad es la vida de barrio, que según cómo se organiza las ciudades, pueden tender a haber más o a haber menos. Y tercero, como objetivo simplificador, aumentar la proporción del espacio común, ¿ya? En contraste con el espacio privado y el espacio público. Para disminuir el tiempo del viaje al hogar, una forma muy simple, una medida muy simple de tomar, es que la jornada laboral incluya el tiempo de viaje. Que la jornada laboral incluya el tiempo de viaje. Piensen que en este momento los empleadores, ya si alguien emplea a alguien, le da lo mismo si esa persona viaja 10 horas o 5 horas o 1 hora o está al lado, es exactamente lo mismo, ¿ya? Todo el tiempo de viaje queda a cargo, a costo vital y a veces económico del empleado, del trabajador, entendiendo al trabajador como un empleado, ¿eh? Que no todos los trabajadores son empleados, pero el trabajador empleado es el que asume el costo del viaje. Si es que la jornada laboral, ya las 45 horas o las 40, las que sean, incluyen el tiempo de viaje, ¿qué es lo que pasa? Genera un incentivo en los empleadores a contratar personas que vivan cerca, ¿cierto? Y ojalá, en el mejor de los casos, que trabaje desde su casa, ¿ya? Teletrabajo. Porque ahí me gasto 0 pesos en mi jornada laboral. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, si una persona se demora 2 horas en llegar y 2 horas en irse, bueno, son 2 horas menos de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, con esta medida se traspasa el costo vital económico del tiempo de viaje del trabajador empleado hacia el empleador. Precauciones, ¿ya? Esto es fundamental. Todos los sistemas complejos no es llegar y aplicar una medida o un sistema nuevo de un día para otro. Ya ese fue el gran error del Transantiago. Hay que hacerlo de forma inteligente, con estrategias de sistemas complejos. Uno, por ejemplo, que comience esta ley aplicada a las comunas donde hay baja actividad laboral. ¿Ya? O sea, no se aplica al centro, ni a Providencia, ni en los lugares en donde hay más, sino que se aplica en las comunas, justamente que uno quiere incentivar que los empleos se potencien de forma local. Además, esto debiera ir acompañado con la conformación de los centros comunales, ¿ya? Piensen que si es que el Estado central, junto con las alcaldías, por ejemplo, acuerdan, ya mira, este va a ser el centro, cada comuna va a tener un centro, y este va a ser su centro, ¿ya? Desde ese mismo día, todas las terrenos, ¿ya? Y empresas de ese sector suben de valor
inmediatamente. Ya se vuelven un motor económico automático hacia la inversión. ¿Ya? Es decir, para formar un centro, ¿qué es lo que es un centro? Un centro es generación de trabajo, de lugares de comercio, etc. Eso requiere inversión. ¿Ya? Pero no es que el Estado tenga que hacer esa inversión. El Estado en el minuto que diga, mira, aquí va a haber un centro, y por lo tanto la línea del metro y de los transportes públicos va a también tener una línea de metro, una estación de metro ahí, y va a haber acceso de transporte público, espontáneamente la economía, ese sector se vuelve un sector altamente apreciado económicamente. ¿Ya? Entonces, si en esas mismas comunas es donde se aplica esta ley de incluir la jornada laboral en tiempo de viaje, promueve aún más el incentivo económico y el desarrollo local en esa zona. Y por último, esto tiene que ver con otro tema, que es el tema de las pensiones, ya que el solidarismo propone, así como la derecha le encanta la AFP, ¿cierto? Y les defiende a muerte, y la izquierda defiende en los hechos actuales la estatización de los fondos de pensión, ¿ya? O nacionalización, o expropiación, como queramos decirlo. Y la ciudadanía chilena no le gustan ninguno de los dos sistemas. Están las cooperativas de pensión, ¿ya? Que existen en el mundo, son exitosas. ¿Ya? Muy pronto va a haber una charla acá de uno de los gerentes de una cooperativa de pensiones en Colombia, y la idea es que las cooperativas de pensiones sean comunales. Es decir, que así como las AFP en la actualidad están obligadas a invertir un porcentaje de sus inversiones en el mismo país, en Chile, como un 20%, no sé, 30%, que la cooperativa comunal esté obligada a invertir un porcentaje de sus inversiones en la misma comuna. Entonces, el cotizante puede cotizar en cualquier comuna, en cualquier cooperativa. La idea es que sea cooperativa también. Es decir, que si tiene excedentes, los excedentes van para los mismos cotizantes. Pero, claro, si tú cotizas en tu propia comuna, bueno, tú sabes que toda esa plata, un porcentaje de esa plata va a ir a la inversión de la misma comuna, genera un poco más de sentimiento y de identidad comunal, etc. En fin, entonces todo eso, fíjense que tiene que ver con una forma de implementar medidas que no son caras y que tienen, fíjense, un incentivo económico, y además, si es que se aplicara junto a cooperativas de pensiones comunales, ya sería maravilloso. O sea, llegaría platita fresca dedicada al desarrollo económico de las comunas. Respecto a la generalización de la vida de barrio, está justamente esto de que el hecho de que uno trabaje cerca, ¿ya?, de donde vive y vive cerca de donde trabaja, significa que la economía empieza a ser altamente local, ¿ya? Y que tiene que ver con un concepto que no sé si lo voy a alcanzar a hablar, pero es que es la nucleación urbana. O sea, es que dentro de las comunas, ¿ya?, haya barrios, ¿ya? ¿Y qué significa un barrio? Significa que económicamente el dinero circula ahí mismo, ¿ya? La señora del negocio va a la peluquería de acá, y el de la peluquería de acá lleva a los hijos al, no sé, como al jardín infantil de acá, y la niña del jardín infantil vive por acá, así que le compra también a la señora del local, y se corta también el pelo por ahí, etc. Y lo que pasa con eso, ya eso es muy importante en la economía solidaria, y hay hartos ejemplos, uno es de Barquisimeto en Colombia, que cuando tú haces circular el dinero, ¿ya?, el comercio, en un mismo sector, se genera un efecto multiplicador, ¿ya?, equivalente al multiplicador keynesiano. ¿Ya? Es decir, tiene un efecto como exponencial, ¿ya?, porque en el fondo genera riqueza local. ¿Ya? El ejemplo de Barquisimeto es muy bonito. Es un cura que llegó a un pueblo, a una zona en Colombia, y que se propuso simplemente la regla, y convenció al pueblo de que tenían que maximizar el comercio interno. O sea, si van a comprar algo, si es que van a vender algo, si es que van a trabajar en algo, háganlo acá. Y el resultado fue que pasaron de un pueblo muy pobre a un pueblo muy rico, ¿ya? Simplemente por hacer circular hacer que el dinero no se vaya, que el dinero no se vaya del barrio, ¿ya? Porque si no se va, el dinero tiene un efecto multiplicador, ¿ya? Eso, los que les guste la economía, el multiplicador keynesiano es bien buen ejemplo. Y por último, aumentar la proporción del espacio común.
Ni he mirado el tiempo, tal vez voy muchísimo rato. Chuta, ya casi una hora. Ya. A ver si termino con esto. Con el espacio común, el espacio privado, el espacio común y el espacio público. En el Paleolítico tenían espacio público, ¿ya? Los Selknam tenían al lado los otros, los Cahuéscar, yo no me sé los nombres, pero son un espacio que tienen que compartir con otros pueblos, o no compartir, y muchas veces hay deslinde bastante claro. Existe el espacio privado, ya existe la propiedad privada, no es que no exista, ya tus cosas, tú puedes tener tu cosa, tu ropa, pero la mayor parte del espacio es común, ¿no? En el mundo neolítico va cambiando esto, en el mundo preindustrial se da vuelta la situación, el espacio común va bajando constantemente y aumenta el espacio privado, y nos encontramos en este último estado, que es las sociedades ya postindustriales, en que la mayor parte del espacio, estamos hablando de metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados de la ciudad están destinados a un espacio privado? Es decir, alguien que tiene su cerco y hay un individuo que tiene propiedad de ahí, versus los espacios comunes, que son muy bajitos, y los espacios públicos, que son no tan bajitos, pero bajitos también. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente también inspirados en nuestra vida paleolítica, es aumentar la proporción del espacio común. Y el concepto de espacio común tiene su complejidad, porque puede uno verlo desde el punto de vista legal, ¿ya? Por ejemplo, la propiedad individual versus la copropiedad y la propiedad estatal, o lo puede ver desde el punto de vista relacional, ¿ya? Los convivientes, los conocidos y los desconocidos, o lo puede ver desde un punto de vista más urbano, como un conjunto habitacional, por ejemplo, domicilio y el espacio público. Pero esencialmente tiene que ver en el fondo con la vida de barrio, ¿ya? O sea, y con la vida de condominio, por ejemplo, ¿ya? De copropiedades. Entonces, ¿cuál es la idea en este ámbito, a este nivel? Uno es la liberación del espacio común. Ya fíjense que, no sé, a mí en la esquina de mi casa, yo vivo justo entre Maculi y Ñuñoa, vive, o sea, un negocio pequeño, una microempresa que vende de estos detergentes de marca alternativa. Me pasó así personalmente. Estamos muertos de calor y una persona que estaba ahí dice, oye, qué calor. Y le dice, sí, no, llega sol súper fuerte. Yo le digo al caballero, oye, pero ¿por qué no hace un jardín acá al frente? Porque tenía un peladero de tierra bien feo ahí. Pues. Y me dice, claro, lo que pasa es que hay que pagar costo, uso de suelo a la municipalidad. O sea, si yo quiero hacer un jardín, quiero plantar un árbol, tengo que pagar. Y entonces resulta que hay que pagar, ¿ya? Por fijar carbono, por embellecer la ciudad. En fin, o sea, las reglas están muy mal hechas en lo que es el uso del espacio común, ¿ya? Uno dice, bueno, ese no es espacio común, es espacio público. Bueno, justamente hay un tema legal también ahí. También está el tema de las patentes, ¿ya? O sea, las municipalidades tienen, por esto es que el nivel municipal aquí es muy importante, ¿ya? Las patentes son un mega problema y esencialmente lo que tienen como efecto las municipalidades en estos ámbitos es frenar el desarrollo económico de las pequeñas empresas. En el caso de Ñuñoa, se demoran 3 años la municipalidad en aceptar, ¿cómo se dice? En aceptar una patente de alcoholes para un restaurante, por ejemplo. Y entonces, ¿quién tiene dinero para mantener un restaurante sin vender alcohol durante 3 años? ¿Ya? O sea, eso impide el desarrollo de todas las personas que no tengan una inversión gigantesca. Y eso se puede reemplazar en base, por ejemplo, al e-voting. Hoy en día se puede hacer votaciones locales para decidir si la gente que vive en ese barrio, por ejemplo, les parece bien que haya un restaurante, ¿ya? O un pub, o si que les molesta que haya ruido, que haya alcohol, bueno, que lo decida el barrio, ¿ya? Hoy en día está la tecnología. Bueno, están los kioscos comunitarios, y hay un muy bonito ejemplo aquí también en la Villa Olímpica, CIESCOP de la USACH, que son ahí donde está Mario Radrigán, que son como los secos ahí en cooperativa, han hecho dinámicas con colegios en que lo que hacen es enseñarles a manejar una cooperativa, y lo que hacen es darle a los niños el kiosco del colegio. Fíjense que todos los colegios tienen, no sé si todos, pero los colegios tienen un kiosco. Es decir, toda la infraestructura ya está.
¿ya? Y lo que hace el colegio es licitarlo. Si es que esos mismos kioscos fueran una escuela de aprender aprender a manejar una empresa cooperativa, y lo hicieron en el CESCOP, y parece que le ha ido muy bien. O sea, los niños aprenden, tercero, cuarto medio, aprenden a manejar de forma cooperativa un kiosco, ¿ya? Eso se puede llevar a los barrios muy fácilmente. Los kioscos, de hecho, existen, ¿ya? En fin, la ecología urbana, otro mega tema, también ahí tenemos hartos colegas que se dedican a eso. La ecología urbana tiene que ver con las especies de animales y de plantas que hay en la ciudad, y cosas muy simples. Por ejemplo, si uno tiene un árbol nativo, eso atrae a aves nativas, ¿ya? Y resulta que una ciudad puede ser un reservorio de biodiversidad, es decir, podemos salvar la biodiversidad en la ciudad, en vez de ser la ciudad como una especie de sistema antiecológico, puede ser un sistema ultraecológico, ¿ya? En la zona central chilena es un hotspot de biodiversidad mundial, y Santiago está metido en la mitad de ese hotspot, ¿ya? O sea, si nosotros cuidamos a las lagartijas que hay en esta zona, simplemente teniendo lagartijas en nuestros sectores, vamos a estar evitando la extinción de especies de lagartijas, que solo existen en este lugar del planeta. Y aves, en fin. Ya. Y ley de copropiedad, ya la ley de copropiedad es un desastre. Yo estoy de presidente de un condominio de 88 departamentos, son como 150 personas, y me ha tocado ver cómo funciona la ley de copropiedad y cómo está organizada las leyes de los condominios, y es una cosa que realmente dificulta enormemente organizarse como vecinos, ¿ya? O sea, uno dice, mira, con 80 departamentos podríamos tener negocios, podríamos tener actividades de todo tipo, y resulta que las reglas están muy, 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 muy mal hechas. Ahora recién se está proponiendo un cambio en la ley de copropiedad. Le propuse a Jaime Baza, de hecho, a ver si le podía echar una mirada como abogado, porque él está estudiando justamente los comunes. Y en fin, en el fondo, una de las cosas, de los objetivos que queremos hacer ahí en la directiva es hacer un reglamento solidarista que sirva como de ejemplo para otros condominios, ¿ya? Porque no es fácil tampoco hacer un reglamento. De hecho, en la actualidad, todos los edificios nuevos, la constructora tiene el poder absoluto sobre la comunidad, sobre los reglamentos, sobre la directiva, sobre la administración, hasta que no se compren el 70 y tanto % de los departamentos. Y claro, cuando la gente ya llegaron el último 25% de los vecinos, el sistema ya, el reglamento y la forma de operar y la directiva ya está armado. Entonces, esencialmente, lo que está pasando a nivel de la vida comunitaria en los edificios es que están determinados por las constructoras y por la forma en que las constructoras han determinado los reglamentos, las directivas y las formas de administración. Entonces eso claramente dificulta la organización entre vecinos. Ya, y por último, argumentos Ippon. No sé si conocen el concepto de Ippon, que se usa en las artes marciales, en karate. Ippon es como el golpe cuando es perfecto, y la persona cagó, así como que ya tiene puntaje máximo. Y el Ippon, me faltó, quería ponerle animado, pero en el fondo el Ippon es la pandemia, ¿ya? Con esta pandemia, resulta que, bueno, lo que ocurrió en los hechos, con esto del teletrabajo y con no salir de la casa, es un proceso de nucleación urbana. O sea, es un proceso de urbanismo solidarista obligado. Y resulta que las pandemias, todos los urbanistas que han estado discutiendo, obviamente les preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque resulta que esta es una primera gran pandemia moderna mundial, pero se vienen muchas, ¿ya? Y ya está claro que una más significa detener a un país por un año o más, ¿ya? O sea, y justamente lo que más han dicho es que o sea, y es obvio, que si la ciudad es ya más parecida a lo que uno hace cuando se confina, y no anda en micro, y no anda en metro, y anda en bici, o va caminando, o trabaja desde la casa, o trabaja muy cerca de la casa, o vive cerca del trabajo, entonces la propagación de las enfermedades contagiosas va a disminuir radicalmente. Es decir, esta propuesta
que incluye una ciudad policéntrica, el desarrollo de comunal, la nucleación urbana, etc. Además, ya por eso el argumento IPON, es la forma que se creó, aparentemente, y por lo que dicen también los mismos urbanistas, que se puede enfrentar futuras pandemias, ¿ya? Que son lo que se viene en el futuro. Y bueno, más argumentos IPON, bueno, significa menos tacos, menos contaminación del aire, menos gasto de gasolina, mejor calidad de vida, ¿ya? Demostrado por psicólogos de la felicidad, menos obesidad, y de pasadita una reconciliación con la vida paleolítica, que es la que inspira mucho del solidarismo, ¿ya? De nuestra naturaleza tribal como especie. Y también la optimización de las relaciones solidarias, ya que ese también es un bien tema, pero esencialmente las relaciones solidarias se maximizan, se promueven entre las personas que se conocen, ¿ya? Es mucho más difícil que se dé la solidaridad entre desconocidos que entre grupos de personas que se asocian, que se conocen. Y hacer la solidaridad entre gente del barrio, entre gente que trabajan juntos, de vecinos, se potencia mucho más. En fin, así que no sé si les sirvió el IPON. Ah, bueno, y además hay más argumentos IPON, chuta, ya. Pero solamente comentarles que nosotros tenemos unos modelos, trabajamos hartos años en el IFIC con los colegios. Lo que hicimos fue modelamiento matemático, computacional de los colegios y de cómo se mueven y de cómo les van en el CIMSE y cuánto valen, en fin, cuánto viajan y cuál es la calidad del colegio medido por distintos indicadores. Y es muy interesante el resultado final, al final, porque muestra que para que los colegios realmente estén, el modelo, digamos, por así decirlo, compitiendo con los otros colegios para hacer lo mejores posible y atraer lo más posible a alumnos, ese efecto disminuye a medida que los colegios estén menos, disminuye a medida que estén más aislados los colegios, desde el punto de vista del transporte. ¿Ya? Es decir, por cada unidad de transporte que uno mejora respecto a los colegios, va a aumentar la calidad del colegio. ¿Se entiende? O sea, si es fácil llegar a un colegio, va a ser más fácil, ese colegio va a ser mejor. ¿Ya? Y los colegios de la redonda también, porque van a estar obligados, porque va a ser mucho más fácil llegar en el fondo. Esencialmente la gente manda a sus niños a los colegios más cercanos. ¿Y cercanos en qué? En tiempo de viaje. ¿Ya? Entonces puede ser cercano tomando el metro, tomando una micro, pero una sola micro, no dos micros. Ya, ahí termino. Me salió larguísimo, disculpen, pero más o menos esa es la idea. Oye, excelente, Pablo. Voy a asumir tu desafío, voy a hacer la moderación para que tú no tengas ahí que estar complicándote Ya, gracias. con, ya, porque ya hablaste harto y Sí, no, súper, no, pero entretenidísimo. Por lo menos para mí fue extraordinario, me parece, y permíteme, digamos, la patudeza que voy a tener de ver, digamos, o de plantear qué fue para mí, digamos, tu presentación. Y la verdad es que es un planteamiento tremendamente propositivo, esperanzador, y desde todo punto de vista absolutamente viable, ¿ah? Así es que gracias, Pablo, por el tiempo que te diste de mostrarnos tus argumentos, tus trabajos, eh, y las conclusiones a las que has ido llegando con las personas con las que has trabajado. Así que nada, pues solo agradecer la generosidad que tienes de compartir con nosotras, con nosotros tus conocimientos, tus reflexiones, tus apuestas. Así es que gracias. dejar abierta la Probar el palabra. ruido nomás. Súper, sacamos pantalla. La saco de la pantalla completa. Ah, ya. Sí, ¿O tú la sabes sacar tú? Ahí la no. saqué. Ahí sí. Ahí sí se ve en la Dejemos la gente. palabra abierta, pues quién Oye, quisiera hacer. yo quisiera tomar la palabra, permiso. Eh, Oye, se pasó la presentación. A mí lo que me encantó, bueno, obviamente toda la segunda parte, ¿cierto? Que es la parte ya más aplicada, es súper interesante porque, como dice Jimena, es algo que uno lo puede de alguna manera tantear como algo real, ¿no? Pero toda esa introducción histórica
a mí me hace mucho sentido, ¿sabes? Esto que yo nunca la había visto de esa manera tan clara, cuando se separa el paleolítico con el neolítico, pero sabes tú que, y esto es solamente, no sé si alguna vez tú, Pablo, lo habías escuchado, pero en el neolítico lo que también cambió brutalmente fue la alimentación de las personas, la alimentación, la manera de comer. Y fíjate que durante todo el paleolítico, que fue el momento en el cual se desarrolló el humano como humano, desde nada hasta lo que somos. No desde nada, Bueno, desde como no, unos, así como un australopithecus, así, ok, chiquitito. desde un mono, digámoslo de un mono, perdón por los monos, sí, disculpen los monos. El ser Oye, que humano viven durante... también en bandas, ¿ah? De hecho, los chimpancés viven Correcto, en sí. grupos como de 30. O sea, no es que nosotros inventamos la vida tribal, ¿ah? La sofisticamos Exactamente, nomás. sí. Oye, Ya. durante el Paleolítico, eh, el hombre no comía ni azúcar ni harinas, ¿ya? Y resulta que del Neolítico para adelante, la alimentación se comenzó a basar en harinas. Cuando el hombre prácticamente inventó la agricultura, que generó muchos otros cambios. Pero fíjate que lo que no se habla, y a mí me parece increíble, es el tema de que la peor harina que podemos comer es la harina de trigo, porque tiene gluten. Y resulta que el gluten causa inflamaciones cerebrales, o sea, causa una leve inflamación cerebral que podría ser las causantes de muchas enfermedades que hoy día nosotros decimos, ¿por qué existe el Alzheimer? ¿Por qué existe el Parkinson, los autismos? Y resulta que yo no sé por qué nadie habla de esto, y es increíble que uno si tiene la posibilidad de cambiar algo, yo partiría haciendo, pero, o sea, investigando realmente los alcances que tendría volver a comer de una manera más parecida a como deberíamos comer, que era como se comía en el Paleolítico, es decir, comer pescados, comer semillas eh, integrales, comer eh, verduras y Se carne, ha hecho pero eso, ¿ah? todo en pequeñas cantidades. Y fíjate que yo pienso, y con eso termino, que solamente cambiando la alimentación, la salud humana cambiaría rotundamente. Por lo tanto, lo que tú mencionas, de alguna manera, todo el resumen que hiciste viene para mí como a cuadrar un montón de cosas que tenía en la cabeza con respecto a esta parte. Como yo soy agrónomo y digamos, siempre como que me he ido más por ese lado, pero la parte sociológica y todo me parece fantástica. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes han llegado a la conclusión de que durante el Paleolítico no existía una sociedad, o sea, una mini tribu patriarcal, machista y con la ley del más fuerte, digamos? O sea, porque a mí, si bien yo soy romántico, me encantaría creer que el Paleolítico era así como tú lo planteas, pero a mí me parece que, o sea, lo más lógico es que la ley de más fuerte haya imperado en esas tribus, ¿no? Esa es la pregunta. Ya. Y las conecto las dos, ¿ah? A ver un poquito. Han estudiado el tema de la alimentación justamente, y los antropólogos son cosas que, si te metí a estudiarlo, está como muy en boga decirlo, que en el Paleolítico, o sea, que la esperanza de vida, ya, descontando los primeros años del nacimiento y el infanticidio, el Neolítico baja radicalmente. ¿Ya? O sea, el cambio de alimentación, la gente del Paleolítico que pasa la niñez, digamos, vivía fácil 80 años. ¿Ya? Y mucho tiene que ver, dicen, con la alimentación. La alimentación, comían 30 tipos de carne, 100 tipos de vegetales, ¿ya? Y uno come como 3 tipos de carne y como 4 tipos de cosas, ¿cachai? Por ejemplo, las caries, ¿ya? Tú miráis, no tenían caries, no hay prácticamente enfermedades infecciosas, muy bajitas, en fin. La salida del Paleolítico la plantean así, no es una cosa ¿cómo se dice?, de hacerlo romántico. La salida del Paleolítico fue costosísima para la especie humana. O sea, salir del Paleolítico implicó, claro, uno dice, aumentó el tamaño poblacional, sí, pero
todo lo que son enfermedades, alimentación y tiempo de esperanza de vida bajó sustancialmente. Contrario a lo que uno tiene en la imagen, pues uno como que eso es súper importante, meterse a estudiar como lo que dice ahora el conocimiento científico. Uno tiene la imagen de que la vida del Paleolítico era una cosa terrible, ¿ya? Y hambrunas y cosas así. No hay evidencia de eso. Y respecto a lo mismo, claro, está esa disputa por el buen salvaje, ¿cierto? Si es que se tiene esa imagen del Paleolítico como gente buena y cosas así. Y no es que sean buenos o malos o algo así. El tema es que la vida en tribu es una vida que, imagínate que tú vivís con 150, tú vivías en una tribu de 150 personas. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, y los cuñados que llegaron de la tribu al lado, que se casaron con tus primas y que están ahí. ¿Y qué es lo que haces tú? Piensa en el mundo paralelo. Todos dependen de todos, ¿ya? O sea, punto uno, lo que yo te digo, eso de que las sociedades no son patriarcales, que esencialmente son igualitarias y sin gran diferencia de clase, eso lo dicen todos los antropólogos. O sea, me puedo apoyar en, digamos, en que los que han estudiado lo dicen. Pero el sentido común, ya yo como que he estado, para el solidarismo es tan importante lo de las tribus, estoy leyendo como loco hace un buen tiempo. El sentido común dice que, claro, o sea, lo que tú tenés que hacer es tener una actitud solidaria con la gente de tu tribu, ¿ya? Incluso si tú eres más fuerte, y eso yo lo estaba pensando hace poco, si tú eres más fuerte y fortachón y todo, entre tres, otros te matan, ¿cachai? O sea, cosa que tres se pongan de acuerdo y te cagan, ¿ya? O sea, no, ¿qué vaya a hacer? O sea, ser fuerte es cuando tú tenías un ejército. Ahí sí que eso es tener fuerza, y eso es lo que justamente la idea de la dominación y la Ryan Eichler, que tiene bien interesante su análisis histórico, muestra que en el fondo todo este modelo patriarcal surge con los estados, ¿ya? Y incluso no con todos los estados, porque ella defiende que la civilización minoica no fue patriarcal. Y justamente la civilización minoica de Creta y algunos estados del inicio de la Europa antigua, justamente eran los que veneraban deidades femeninas, justo fueron los lugares, los estados, y tenían palacio y gobierno y todo. Los que no veneraban a la guerra, ¿no? Y que tenían deidades femeninas eran justamente los estados que no eran guerreros, no eran amurallados, no tenían fortificaciones. Pero bueno, pero aún así, digamos, es bien estándar esto de que la vida en comunidad, y además, mira, estudiate los Selknam o los mapuches. O sea, uno dice, ¿hay diferencias de roles? Sí, hay roles distintos, ¿cachai? La machi, un rol distinto al lonco, ¿ya? Pero la machi y el lonco, ¿quién es más bacán? ¿La machi o el lonco? Puta, no es que uno sea más bacán, son estrella igual. En el mundo, los Selknam, que es muy interesante, fíjate que la ¿cómo se dice? Colonización, la llegada de los seres humanos que salieron de África hace 100.000 años, llegaron, lo último poblado fue el sur de Chile, que llegaron hace 12.000, hace poquito, Sí. por ahí, promedio. Entonces, muy probablemente los pueblos que llegaron más al sur, y que claramente quedaron muy aislados de los demás, son los más parecidos al Paleolítico. Yo pienso además que los pueblos del sur de Chile son particularmente buenos referentes para entender cómo era el Paleolítico. Y si tú estudias los Selknam, súper linda como bien los Selknam. Y claro, tienen una pequeña diferencia de géneros, ¿ya? En que los hombres, no sé si conocen este ritual que hacen el Cloqueten, hacen todo un show para engañar a las mujeres y hacerlas creer que hay o sea, como que le revelan al joven que se hace adulto, le revelan el secreto que en el fondo llevan, que tienen engañado a las mujeres. Y de hecho el mito dice que lo tienen engañadas porque ellas los traicionaron hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, incluso en un pueblo que tiene incluso un rito dedicado a dominar, digamos, en el fondo engañar al otro género, ¿ya? Por su propia historia y mitología, la vida, ellos son terriblemente igualitarios. O sea, y de hecho, en el mismo Cloqueten, lo que hacen es enseñarle al jovenzuelo a que tiene que respetar a las mujeres y que tiene que ser bueno con su familia, en fin. O sea, es cosa de meterse en el mundo y veis que la cosa no es... Y no tiene sentido, pues, ¿cómo te vayas a poner si somos 150 y somos todos parientes y amigos? Y la tribu del lado, ¿ya? Que no somos tan parientes ni tan amigos, bueno, son las tribus con las que nos intercambiamos novios y novias,
Así que tampoco vamos a estar, bueno, a veces obviamente va a haber peleas, ¿cachai? Seguramente alguien se robó a alguien y no es una cosa idílica, pero no tiene sentido pensar en que la unidad tribu va a tener diferencias de clase o diferencias de género. Ok, buenísimo. Jimena, tú, María. Quiero leer un comentario que hizo Denise Landea. Dice, hay un elemento que no has mencionado, que tiene que ver con los arriendos. Hay barrios completos, edificios completos de habitantes que arriendan, no son dueños. Esto perjudica en la vida en comunidad y que no hay arraigo ni preocupación. Los arrendatarios no asisten a las reuniones de la Junta de Vecinos ni asambleas de condominio y tienen menos cuidado por la infraestructura. La precarización del trabajo y los altos precios de las viviendas tienen un efecto en dominó sobre este tema. Lo menciono como un factor adicional a todo lo que ya has nombrado. Segundo comentario, pregunta. ¿Qué influencia crees que tuvo el comercio, no el capitalismo, en la conformación de las sociedades antiguas? ¿Y qué influencia tuvo la aparición del Estado en las sociedades de intercambio comercial? Guau, súper buena. Ya, lo de los arriendos, sí, po, es verdad. Es uno de los temas que se ha discutido harto sobre el desarrollo local, que cuando tú eres arrendatario es muy distinto a cuando eres propietario. Sí, ahí no he pensado mucho, sería maravilloso darle vuelta o saber más opiniones sobre cómo se podría un poquito enfrentar ese punto. Igual en mi experiencia, no sé, igual habría que ver, en mi experiencia, pero un condominio, yo he visto que los arrendatarios son tanto o más prendidos para las cosas comunitarias que los dueños, pero puede ser porque son más jóvenes también, o sea, puede ser una cosa etaria más que con que sean o no arrendatarios. Pero eso. Y lo del comercio es súper interesante. También, yo no soy antropólogo, pero estaba así bien obsesionado con aprender de eso. Y sobre todo de aprender de cómo son los pueblos de acá, ya del Cono Sur. O sea, más que hacer una regla universal de todo el universo, bueno, estudiemos aquí cómo es la cosa. Además que, por el argumento que yo les daba, probablemente lo que pasaba acá es más representativo del Paleolítico que otros lugares. Incluso que África, porque uno sabe, pero África, sí, ahí surgió todo, claro, pero ahí surgió y ahí es donde estuvo siempre, pues entonces surgió, pero también todo lo posterior también viene de ahí. En cambio aquí llegaron a última hora y quedaron muy aislados también. Bueno, y el comercio es bien interesante porque los pueblos, las tribus viven en pueblos y los pueblos tienen territorios. ¿Ya? Entonces aquí están los Selknam y los Selknam viven en grupos como de entre 50 y 100 personas y son como, no sé, 500 tribus. ¿Ya? Entonces son 500 tribus de 50.000 personas en un sector. Y hablan un mismo idioma y tienen los mismos ritos y se intercambian pareja y cosas así. Y los demás allá, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que hubo contacto entre Selknam y Mapuche, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se hacen ferias, se hacen lugares de comercio, ¿ya? En donde uno se pasan pescado seco, por ejemplo, que son las pocas cosas que se pueden como, ¿cómo se dice? Conservar. Pieles de guanaco, cosas así, ¿ya? Se intercambian cosas. Entonces eso es mercado, o sea, hay mercado, ¿ya? Hay traspaso de bienes bienes por lo menos, no sé si servicios. Cuando surge el pastoreo, ¿ya? Eso es lo que yo estaba estudiando, cuando surgen los pastoreadores, que es como un paso neolítico también, es donde surgen, cuando hay tribus pastoreadoras, son las que primeras comerciantes, es decir, que como andan moviéndose por trayectos bien grandes, y típicamente son los mismos, así que, ya en invierno me vengo para acá, o la transhumancia se llama también, es súper lógico comercial, ¿ya? Entonces el comercio y el mercado es una cosa paleolítica y neolítica, por eso también eso es bien importante, que el mercado no es uno de los enemigos, el mercado es una cosa fundamental de la historia humana, ¿ya? O sea, ya probablemente hasta los Homo habilis deben haber tenido algún tipo de mercado, ¿ya? Deben pasarse cosas. Entonces no es el capitalismo, no, el mercado es fundamental, o sea, es lo que permite que nos intercambiemos bienes y servicios, sino que ¿qué va a hacer uno? Hasta lo
tribus, claro, que son autosuficientes, pero bueno, cuánto mejor tener pescado seco. Y yo les paso pieles de guanaco. ¿Puedo opinar? Estaba René, había pedido la palabra, y luego Duarte, Gonzalo, si no me equivoco. No, Daniel. Y después, ¿quién había pedido la palabra ahora? Voy a pausar la... Gonzalo, y después Gonzalo. No quede tan gigante. René,